Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlas 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció, juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué más diré? Porque tiempo me falta contando de Gedeón, y Barak, y Sansón, y Jefte, David, y Samuel, los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron el ímpetu del fuego, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, fueron hechos fuertes en la batalla, derrotaron ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron de sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos y por los montes, y por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados sin nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Lea a nosotros esta noche. Bueno, los predicadores muchas veces no sienten que pueden alcanzar el estándar de predicar. Después de todo, ¿quién es suficiente para estas cosas? Bueno, algunos temas son más, ¿no? Un tema como esta noche, estos últimos versículos caen en esta categoría en que estamos leyendo sobre ellos quienes han sufrido por Jesús, por el nombre de Jesús. Y nosotros, claro, vivimos en una tierra en que sufrir por el nombre de Jesús, no conocemos mucho de eso. Sería mucho mejor para nosotros invitar a alguien de otra parte, otro lugar del mundo, para otra rama de la iglesia, ¿no? Que podría hablarnos de primera mano sobre lo que significa sufrir por Jesús. Pero aquí es la palabra. Aquí es la escritura que podríamos y necesitamos recibir. La palabra que necesita desafiarnos. Aquí están las palabras que necesitan animarnos. Así que vamos a ver estas palabras esta noche. Estas palabras que hablan de la victoria. A lo mejor a primer visto no parece así, pero Hebreos 11, claro, habla tanto sobre el fruto de la fe, el hecho de que la fe es activa, que la fe hace cosas, y hacia el fin en particular del capítulo nosotros vemos el enfoque en la victoria de la fe. La victoria de la fe, y vemos un poco de eso la semana pasada con versículos 32 hasta el fin del versículo 35. La victoria que viene a pesar de la debilidad de los hombres y mujeres y niños y niñas que profiesen fe en Jesucristo, la debilidad que todos nosotros tenemos, y sin embargo, la fe trae victoria a pesar de eso. Y esta noche vemos a la victoria a través de las pruebas, Hablaremos de eso después, subrayando esto, ¿no? La victoria a través o medio de pruebas. Quiero darles 4 palabras esta noche para guiarnos a través de la enseñanza de estos versículos. 4 palabras. La primera palabra es sabiduría. La sabiduría. Estamos pensando sobre confiar en la sabiduría de Dios, en su providencia, las formas y maneras que Él providencialmente nos guía en la vida, las cosas que Él coloca delante de nosotros, los tipos de pruebas y dificultades que nosotros a veces aguantamos por Él, su sabiduría. Y yo lo digo así porque si ves a versículo 32 y 34 y 33, y diciendo, ¿cuál camino escogerías? Esos versículos que vimos la semana pasada, ¿no? Que vimos lo que era superficialmente favorable o algo agradable, esos resultados que quisiéramos ver suceder, aguantando fuego o incendio sin ser quemado, enfrentando leones sin ser comido. Esos son los tipos de resultados que quisiéramos tener, ¿no?
como resultado de nuestra experiencia cristiana, resultados heroicos, resultados de la fe cristiana, y hay ellos en las escrituras que han tenido eso, en la historia primitiva de la iglesia también que han experimentado esto, cosas favorables, deseables, obviamente. Pero luego llegamos al versículo 35 y adelante y encontramos a cosas aparentemente no favorables, ¿no? Resultados aparentemente no favorables. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿quién decide quién recibe qué, ¿no? ¿Quién recibe los resultados favorables y las cosas que aparentemente no son tan deseables o favorables? El autor nos dice, para algunos, ellos van a experimentar esas cosas, esos momentos heroicos, ¿no? Esos momentos grandes en la fe cristiana. Y para otros será otra historia, ¿no? Y claro, la respuesta a quién decide que reciba quién es claro lo que preordenó Dios, lo que ordena Dios a través por su pueblo, lo que ordena por nosotros en su sabiduría. Y es tentador es tentador pensar, Señor, ¿tú amas a un grupo más que amas al otro? Uno parece ser mejor que el otro, pero si ves al versículo 35, el escritor sugiere que no es acaso así, no es acaso así. Él dice, usa la palabra resurrección en versículo 35 en dos formas. En oración número 1, lo usa como Dios resucitando a los muertos de una mujer nuevamente, como lo pasa la viuda en los tiempos de Elías, un hijo muerto resucitado en la vida. Ese es un tipo de resurrección, ¿no? Parte de esos dioses heroicos, ¿no? Esas grandes obras maravillosas. Y en la segunda oración, claro, encontramos otro tipo de resurrección, ¿no? Otros fueron torturados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Y claro, esta resurrección es la resurrección plena, la resurrección final que todos nosotros estamos anticipando. Así que no es el caso de que ellos quienes son parte de esos eventos heroicos o asombrosos, esos resultados obviamente favorables fueran más bendecidos que Dios. Solamente es un asunto de la sabiduría de Dios. Confía en la sabiduría de Dios. Así que vemos esto a través de la historia de la iglesia, ¿no? Algunos de ustedes conocerán la historia de la matanza de San Bartolomeo, de cristianos reformados que fueron atacados en París, y como resultado de aquel día sale muchas historias de escapes o salvación asombrosa en que gente estaba siendo casado y gente pudo escapar en alguna forma. Y provincias asombrosas, increíbles, que Dios cuidó a su pueblo en formas dramáticas. Pero ¿saben qué más sucedió? ¿Por qué se llama masacre de San Bartolomé? Porque no fue la voluntad de Dios que con todos sus hijos en aquel día que fueran salvos físicamente, algunos murieron. Así que Robert Bruce nos da este consejo, nos dice, no intentes atar al Señor a un camino particular en tratar contigo. Solamente pide su paz en tu corazón. No intentas atarle sus manos. Confía en su sabiduría. Nos recuerda mucho, ¿no? de estos últimos versículos del Evangelio de Juan. Jesús está ahí con Pedro al lado del lago. Jesús ha restaurado a Pedro y Jesús también está haciendo algo más. Él está haciendo a Pedro un poco sobre cómo va a llegar a su fin, ¿no? Serás llevado donde no quieres ir, llevado por otros. Esto es así como terminará tu vida. Y Pedro recuerda lo que él dice. Él ve a Juan y dice, ¿qué tal él? Y Jesús dice, que aquí es a ti lo que pasa él. Que si lo quiere preservar, si no muere él hasta el fin. ¿Qué importancia te tiene? Tú sígueme a mí. Eso es un llamamiento a nosotros a confiar en la sabiduría del Señor, a someternos a sus prudencias sabias. A lo mejor nos
nos llevará a momentos heroicos y asombrosos en nuestras vidas, pero puede ser que Él va a traernos tiempos de gran sufrimiento. Es luego que tendremos que confiar en Él, porque Él sabe mejor y está haciendo lo mejor, la sabiduría de Dios. Que confiamos en eso. La primera palabra es esa. La última palabra, la segunda palabra, pero es trabajo, trabajo. Y estamos pensando aquí sobre el regalo de la fe, lo que la fe puede obrar en nosotros, lo que el don de la fe puede obrar en nosotros. Y eso obra cosas asombrosas, hace cosas increíbles en nosotros, nos hace capaces, y estamos viendo aquí versículos 39 hasta 38 y 39, esa hace al pueblo capaz, pueblo de Dios capaz de aguantar cosas horribles, terribles. Ese es el don de la fe, esa es la obra de la fe, esa es la gracia de Dios y su pueblo para que puede ser torturados y no aceptar rescate para ganar mejor resurrección y aguantar pruebas de vituperios y azotes y cadenas y cárceles y apedreados, encerrados, tentados, muertos a espada, tuvieron por acá, etcétera, sin hogar. El pueblo de Dios por la fe, por el don de la gracia de Dios en la fe, pueden aguantar esas cosas. Esa es la obra que Dios hace en su pueblo. Y no conozco a nadie que anticipa con gozo aquellos 10 momentos de persecución, sufrimiento, diciendo, ay, yo estoy mal por eso. Pero Dios bendice a su pueblo a momento y les hace capaz de resistir y aguantar. Y es una descripción muy grande, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hace tal descripción por nosotros es que nos explica qué tan común es la experiencia esta a través de la historia de la iglesia. Es una experiencia común. Es vital que entendamos eso, ¿no? Y que no lo perdamos porque la seguridad, nuestra seguridad y nuestra protección de mucha persecución que experimenta la iglesia y nosotros podremos experimentar o imaginar que lo que estamos experimentando nosotros es lo normal. Pero no es normal. No es normal cuando vemos la historia de la iglesia. No es normal cuando ves al mundo cristiano hoy día. Nosotros somos abnormales como una situación extraordinaria. Y esa es una bendición. Pero también es una bendición mixta. Que es así. Porque una de las cosas que hacemos es que olvidamos lo que está pasando entre nuestros hermanos y con nuestros hermanos y nos damos cuenta de que necesitamos darnos cuenta de que nunca hay un momento en este mundo actual presente y nunca ha habido un momento en la historia de la iglesia en que estas cosas no fueran en la vida del pueblo de Dios. Está sucediendo hoy y siempre ha estado sucediendo al pueblo de Dios en cada tiempo del pasado. Y mientras nosotros vemos estos versículos, algunos de esos versículos podemos conectar a personas en las escrituras. Podemos pensar a gente como Juan el Bautista, quienes fueron puestos en cadenas. Jeremías también, ellos quienes fueron apedreados. Podemos pensar en Nabot, de quien leemos antes, o Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, o ellos cortados en dos. Nuestra historia nos dice que Isaías probablemente fue cortado en dos. Los quienes fueron matados por la espada, nos dice que Jezabel lo hizo a los profetas del Señor en sus días, en los tiempos de Elías. Ellos quienes andaban en desiertos y montañas, otros podemos pensar en Elías, a lo mejor otros, de quienes ese fue el caso. Así que hay personas en la Biblia que encuentran esos diferentes fines y muchos de estos podemos encontrar repetidos en nuestra propia historia reformada. Ellos quienes han sufrido mucho por el nombre de Jesús en Escocia, en Inglaterra y otras partes.
Y claro, hay un rango aquí y hay ellos quienes son requeridos a pagar el precio último, a entregar su vida por Jesús. Y hay ellos quienes son llamados a dejar atrás su hogar por el nombre de Jesús y luego un ejemplo, o ejemplos menores también. Yo estaba intentando pensar, pues, dónde estamos nuestras vidas en cuanto a esa descripción? Y, 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 y llega a lo menos severo de todo, ¿no? Bulas a lo mejor. A lo mejor Bulas es el más extremo que llegamos nosotros a la descripción que leemos en Hebreos 11. Lo mínimo de todos. John Owen dice que el mundo está en su más inteligente cuando inventa nombres e insultos para lanzar a los cristianos. Sí, es cierto. Pero amigos, yo creo que podemos ser animados en esto, podemos tener valentía en eso. Si somos burlados, si lo peor que tenemos que experimentar es ser burlado, insultado, yo creo que podríamos cambiar eso en gran ánimo. Podemos volver eso en gran ánimo y oración, ¿verdad? Porque mientras yo leo estos versículos y me doy cuenta de que lo peor que me ha pasado a mí en 50 años es un poco de desprecio, a lo mejor un poco de enojo, a lo mejor un poco de insulto. Señor, si tú puedes dar gracia a uno que tiene que entregar su vida por ti, si tú puedes dar gracia a ellos quienes están encarcelados por ti, si tú puedes dar gracia a ellos quienes son torturados por ti, si tú puedes dar gracia a ellos quienes son rechazados, expulsados de sus casas por ti, yo estoy seguro que me puedes dar gracia a mí para resistir a unas pocas burlas y no ser callado, no estar callado, no tener miedo, no ser avergonzado, a no ser intimidado por aquel tipo de persecución. Así es como podemos orar, así es como podemos pensar sobre todo esto y en todo esto esto es lo que me ha llevado Dios a experimentar hasta ahora, no es burla, poco de enojo y lo demás, ¿no? Así que, Señor, no me permites estar callado, no elimines mi testimonio, dame valentía. Esto es, yo creo, una cosa muy práctica que podemos llevar con nosotros donde sea que vayamos estas semanas, ¿no? Pueden pensar en esos lugares en que tú llegas a ser más tentado a callarte, en que no debes callarte, en que estés tentado a ser avergonzado de la Biblia o el Evangelio y diciendo, Dios, tú has dado gracia a tu pueblo a través de toda la historia y has derramado sobre todo tu pueblo alrededor del mundo hoy en día por tu nombre, gracia. Has dado gozo a ellos. Me darás a mí gozo también a poder resistir para que yo podría hablar como debo, cuándo debo y resistir cuándo y cómo debo. Así que me doy cuenta y yo sé que el Señor está obrando en ellos. Me anima también a mí a aguantar y saber que Dios obrará a mí para ayudarme a mí para ser el tipo de testigo que debo ser, donde me ha colocado hoy. Ese es el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Ese es el trabajo que Dios promete a fortalecernos mientras nosotros vivimos para Él. La segunda palabra, ¿no? Sabiduría, trabajo. Tercera palabra, valor. Valor. Escuchen lo que dice Dios. Tiene valor, de verdad. Escuchen lo que dice que tiene valor. De aquí en versículo 38, casi en paréntesis, ¿no? De los cuales el mundo no era digno. Aquí es el autor de los Hebreos dándonos su evaluación de estos hombres y mujeres. Su valoración de su valor, ¿no? Y esto en fin es la evaluación de Dios de ellos. Eso es importante. Es muy práctico también, ¿no? Porque
el mundo ve estas vidas cristianas y dirían, esos son despreciados, sin significado, sin importancia. Escuchamos historias, claro, de cuando terminaron de sus torturas, muchas veces cristianos, sus cadáveres, sus cuerpos fueron tirados a los perros, quemados a cenizas. El pueblo de Dios, sus personas, sus cuerpos tratados como basura. El tipo de tratamiento peor tratamiento que podríamos imaginar. Yo creo que estaría de acuerdo con Pablo. Pablo dice en 1 Corintios, somos hechos como el desecho del mundo. Hasta hoy día, tanta del pueblo de Dios ha sido hecho así por el mundo, despreciados, rechazados y tener sus vidas valorados muy a la ligera. Y aquí nos recuerda que debemos ver la vida entregada a Dios, a Jesús de la misma forma que Dios lo ve, a no valorar a la vida cristiana como lo hace el mundo, sino valorarlo como Cristo lo hace. Y eso es importante porque la evaluación que pone el mundo en las cosas son el aire que respiramos. Constantemente estamos recibiendo, escuchando una evaluación equivocada de las cosas. Cosas vitales son rechazadas por el mundo y cosas sin importancia son vitales al mundo y eso sucede a todo el mundo. ¿Qué tiene valor? ¿Qué tiene importancia? Tú puedes comprar el equipo de baloncesto aquí por $3.6 billones si tienes ese dinero. Pero si no tienes tanto dinero, entonces podrías comprar una ficha de deportes de Kobe Bryant o Michael Jordan firmados por ellos por ahorro de como $12 millones, algo así. Así es como valora las cosas del mundo. Coloca un precio muy alto en esas cosas, así nos rodea constantemente. Si no tenemos cuidado, es llega a ser también la forma que pensamos nosotros. Yo todavía recuerdo la historia de que contaba Ted Dunley de ir a una reunión en la escuela y creo que fue y conocieron a un socio, un compañero de clase que no había visto en años y sabes cómo va aquella conversación, se actualizan las cosas, la familia y todo lo demás y ese trabajo, ¿en qué trabajas? ¿En qué te dedicas? Ese compañero de la clase había llegado a ser muy exitoso, muy rico, con mucha influencia, un abogado. Y en una empresa muy grande ahí en Irlanda del Norte y claro le pregunta a él, ¿qué haces tú? Y mientras Donnelly estaba contestando a esa pregunta, dice, podría ver la lástima y la falta de comprensión en la cara de su ex compañero porque era muy inteligente en la escuela y era más inteligente, mejor estudiante que él y que estoy yo haciendo lo que estoy haciendo en una iglesia pequeña mientras mi ex compañero de la escuela ha llegado a impactar tanto al mundo supuestamente y su evaluación. ¿Quién tiene la evaluación correcta? Bueno, el Señor quiere aquí establecernos, quiere ayudarnos a poner un valor correcto en las cosas, como Él lo hace. Él dice, el mundo no era digno de ellos. A lo mejor fueron rechazados, considerados como basura en los ojos del mundo, como dice Pablo, pero en los ojos de Dios, preciosos al Señor. Son esos santos suyos preciosos en sus ojos. Son ellos quienes sufran por Él. Es la vida de la fe. El mundo nunca lo va a entender, no lo va a valorar. Así que si puedo decir eso a los jóvenes, no vayan al mundo para que te aprueban tus planes, tus ambiciones, tus propósitos. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿A dónde irás? ¿Cómo y dónde vas a evaluar y decidir qué hacer con tu vida? Esta mañana estamos leyendo sobre Juan el Bautista
y aquella profecía sobre Juan el Bautista incluía esas palabras de Gabriel. Él será grande en los ojos del Señor. Esto es lo que importa. ¿Eres grande en los ojos del Señor? ¿O te preocupa más ser grande en los ojos del mundo? El valor. Escuchen a Dios mientras nos dice a ti y a mí lo que de verdad tiene valor. El valor. Luego hay una última palabra aquí. Una última palabra aquí al cerrar nuestro estudio esta noche. Y la palabra es recompensa. Recompensa. Porque necesitamos buscar las bendiciones que Dios nos tiene. Buscar las bendiciones. Buscar la recompensa que Él nos tiene. Aquí el autor hace algunas cosas interesantes. Aquí él usa la palabra mejor, ¿no? Versículo 35, mejor resurrección. Versículo 40, algo mejor para nosotros, claro. Esto una palabra, es todo el libro de Hebreos, ¿no? El libro de Hebreos, como dice el autor, es Cristo es mejor, Cristo es mejor, Cristo es mejor. Y mientras él desglosa eso por nosotros aquí un poco, nos dice que es mejor. Es en parte algo de futuro, pero también algo presente. Hay una resurrección mejor que es en el futuro, pero hay un versículo 40, esa cosa mejor, en cierto sentido, ya tenemos la cosa mejor, tenemos a Cristo, pero todavía es algo de futuro porque seremos perfeccionados juntos a los santos de la antigüedad, así que hay un parte de futuro también aquí, así que hay una bendición de futuro que anticipar. Y en cuanto al futuro hay dos cosas que podemos tener por seguros. Podemos tener por seguro que habrá una salvación final y una herencia plena, una salvación final y una herencia plena. Si Dios nos salva de la vida o nos salva a través de la muerte, habrá una salvación final de la muerte y habrá una herencia plena. La bendición de todo lo que Cristo nos tiene, disfrutado con todo el número de pueblo de Dios para siempre. Todo lo que Cristo tiene con todo el pueblo que tiene Dios, que tiene Cristo, juntos para siempre. ¿Qué día, qué gran día será aquel día? Bendición de futuro. Pero hay también una bendición presente que no quiero que pasemos por alto. Él dice en versículo 39 que estos habiendo obtenido buen testimonio por la fe. Ellos han obtenido buen testimonio. Y aquí, este buen testimonio es ofrecido a nosotros como un gran propósito y también una gran fuente de gozo para ti y para mí. Que por mis sufrimientos, por tus sufrimientos, nosotros podremos apuntar a los demás a Jesucristo. Que tendremos un buen testimonio. Es este testimonio y logro feliz de nuestras vidas en alguna forma pequeña, apuntando a los demás, a otras personas, a Jesucristo. No sé si conoces el nombre Clandinum. Yo encontré esto por accidente esa semana pasada y un hombre escribiendo, creo que alguien Blandina, ¿por qué nombré mi hija Blandina? Dice alguien escribiendo en un blog a algún lado, dice, era un incrédulo incrédulo en Francia, en los días en que el cristianismo apenas estaba entrando en aquella parte del mundo. En el año 167 después de Cristo había mucha persecución en aquella parte de Francia. Una familia clave que tenía un hijo, y aquel hijo, hombre con influencia, este hijo llegó a ser cristiano y era el problema para la familia. Ellos empezaron a descubrir cuántos cristianos habían en realidad en la ciudad y
era algo sustante, preocupante para en aquellos entonces una ciudad pagana. Así que persecución grande brotó en León y gente estaba, eh, algunos cristianos estaban viendo vidas cristianas abiertas y fueran blancos fáciles, presa fácil. Algunos estaban más tranquilas y quietas en cuanto a su fe. Algunos negaron su fe, algunos eran firmes en frente de persecución. Pero en medio de eso había una sierva, 12, 13 años, algo así, que tenía nombre Blandina. Una sierva, una niña, muchacha sierva, sirviente. Ella fue llevada, interrogada, fue torturada y, y, y luego expulsada y arrojada en cárcel, luego torturada otra vez y llevado al Coliseo parte para ver a otros cristianos intentando convertirla en pagano otra vez y ella se aferró más y más a Cristo. Y todas esas historias antiguas, esa es una historia contada por Eusebius. Algunas de esas historias pueden tener como, esos son superhéroes, ¿no? Esos no son gente como nosotros. Pero con Blandina no hay nada así. Simplemente que ella se aferró a Cristo y fue bondadosa a sus perseguidores. Y a través del tiempo, la historia de Blandina se disimuló a todas partes y otros cristianos le vieron a ella y escucharon de ella. Son ellos quienes habían negado a Jesús. Salieron en lo abierto y lo profesaron nuevamente sabiendo qué les pasaría. Y lo que la gente decía sobre Blandina es simplemente esto. Ella nos recordó de Jesús. Ella nos recordó de Jesús. Ella obtuvo un buen testimonio. Ella reflejaba a Cristo. Y esto para nosotros es tan gran bendición. La belleza de reflejar a nuestro Salvador. De mostrar Jesús a los demás. En la forma que sufrimos. ¿Qué recompensa es eso? ¿Qué bendición es esto? Y hay solo una forma de hacer esto, es a través de sufrimiento. Sufrir por Jesús. ¿Se acuerdan de las palabras de Pablo en Romanos 8, no? Sino en todas esas cosas somos más que conquistadores. En Él o a través de Él, quien nos amó. No. Aparte de eso, sin esas cosas, no a pesar de estas cosas, no después de esas cosas, sino en medio de esas cosas. Nosotros somos más que conquistadores en el quien nos amó. Esa es la imagen, ese es el propósito, el llamamiento que Dios ha colocado sobre nosotros como su pueblo a ser un testigo, un pueblo que testifica, a andar en los pasos del buen y fiel testigo Jesucristo y encontrar gracia diaria y ayuda de Él, a poder andar de tal forma que reflejemos a Él y que le demos gloria con nuestras vidas y hacerlo sin importar qué nos llama a hacer. Que el Señor nos dé gracia. No conocemos eso mucho. Hay muchas más otras personas que podrían enseñarnos mucho. Podemos orar y decir, Señor, quiero ser esta persona. Quiero obtener buen testimonio. Quiero reflejar a Cristo. Quiero ser bendición a los demás. Quiero tener la fe que aguante. Que el Señor lo haga. Que haga su buena obra entre nosotros y que nos muestre su gracia. Y pedimos esto en el nombre de Jesús y pedimos que haga justamente eso por causa de Jesús. Vamos a orar. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? Nuestro Padre, en verdad, ¿quién es suficiente para hacer todo esto? Y sin embargo, tú, oh Señor, has hecho maravillas en tu pueblo, siglo tras siglo, mientras tú los hiciste
de estar de pie, sin importar que venía hacia ellos. Y hemos intentado poco. Nosotros hemos sido probados muy poco. Y pedimos, oh Padre, que nos ayudes a hablar cuando debemos hablar, a ponernos de pie cuando debemos ponernos de pie. Oh, ayúdanos, oh, nuestro Dios, a ser tus testigos. Ayúdanos a vivir por ti y estar dispuestos a sufrir por ti, aun sufrir a causa del Evangelio, a sufrir en manos de nuestro prójimo. Y danos valentía y ánimo, pedimos, mientras nos demos cuenta de lo poco que somos pedidos a hacer, que podremos ser animados en lo que has hecho, por lo que has hecho en las vidas de ellos quienes vinieron antes de nosotros. Y danos, oh Señor, fuerza, poder hablar por ti y vivir por ti, pedimos. Ayúdanos a reflejar tu Hijo Cristo. Y lo pedimos en su nombre. Amén.